sino también en Segunda de Crónicas y en la parte histórica del libro de Isaías. Es un ejemplo para nosotros de lo que es vivir una vida recta ante los ojos del Señor. Este rey se llamó Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, puso su esperanza en Jehová y cumplió con los mandamientos de Dios. Y por eso Dios siempre estuvo con él. Nosotros debemos caminar con Dios. Debemos hacer lo bueno delante de los ojos de Dios y cumplir con los mandamientos establecidos en la palabra de Dios. Llevar una vida recta ante los ojos de Dios y de los hombres. Y Él nos sacará adelante, no importa cuál sea la situación que tengamos. Vamos a ver dos escenarios aquí en esta mañana. ¿Por qué Dios permitió que Israel con su capital Samaria fueran llevados en cautiverio las 10 tribus del norte? ¿Por qué Dios permitió esto? Todavía hoy se le llaman las 10 tribus perdidas de Israel. Pero vamos a ver un rey que en medio de todas estas situaciones y ante el ataque del enemigo, supo confiar en Jehová. Esperamos que el Señor nos dé el entendimiento para poder captar los varios mensajes que hay en este pasaje de las Sagradas Escrituras, porque hay varios mensajes. Y demos la honra y la gloria al Señor por permitirnos estar aquí esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por todo, aún por las pruebas, por las dificultades, por las aflicciones. Permítenos, Señor, seguir adelante, mirando la meta que tenemos por delante, que es la eternidad contigo, Padre amado. Señor, exhórtanos hoy, regáñanos hoy. Y Padre, abre nuestros corazones para que podamos aplicar lo que tú nos dices en tu palabra. Pero que no seamos olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, a ti sea la honra y la gloria. Dame el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento para decir solo lo que tú quieres. Sé que estás aquí. Sé que cuando estamos hablando de tu palabra, pregonando el mensaje, lo estamos haciendo para ti y delante de ti. Ayúdanos, Señor, dentro de nuestras limitaciones, a poder compartir tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros se edifique en lo que tú nos quieres decir. Y a ti sea la honra y la gloria por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Señor, toma el control de todo, que seas tú, no yo. Te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero invitarlos a que vayamos a la Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a ver primero lo que pasa cuando usted hace lo malo delante del Señor. Capítulo 18, Segunda de Reyes, versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios así. En el cuarto año del rey Ezequías,
que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Y miren el 12. ¿Por qué Dios permitió todo esto? Dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Esto es tremendo. ¿Recuerdan después de la muerte de Salomón? Quedó gobernando Judá Roboam, hijo de Salomón, pero que no sabía qué hacer con el reinado. Y en ese momento se dividieron las tribus de Israel y en el norte quedó reinando Jeroboam, hijo de uno de los siervos de Salomón. Y lo primero que hizo Jeroboam en las tribus del norte fue hacer los becerros de oro para adorarles y decirle a su pueblo que esos becerros eran quienes los habían sacado de Egipto. En todos los pasajes de los reyes de Israel, las tribus del norte, en los últimos versículos encontramos, y Jeroboam hizo pecar al pueblo de Israel. Cuando pensamos en esto y decimos, bueno, ese fue el pueblo de Israel, no nos damos cuenta que Cristo murió por nosotros, pero aún nosotros seguimos haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Ojo con esto. Asiria, Dios permitió que Asiria llevara cautivo a las 10 tribus del norte con su capital Samaria. Los llevó a su territorio, los mezcló con su gente y repobló Samaria con otros pueblos paganos. De esta manera, el rey de Asiria se aseguraba que nunca más las 10 tribus de Israel se unieran. Y hasta hoy están desaparecidas. ¿Por qué? Dice aquí, ¿por qué Jehová permitió esto? Porque desobedecieron la palabra de Dios, porque dudaron de Dios, le dieron la espalda y se fueron tras los pueblos idólatras. Esta es una enseñanza para que analicemos cómo andan nuestras vidas. ¿Cómo estamos delante del Señor, hermanos? Analicemos nuestras vidas de cara a la palabra de Dios. ¿Cómo estoy yo cumpliendo la palabra de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de los ojos del Señor? ¿Qué estoy haciendo con mi vida como cristiano? Israel desobedeció a Dios, dudó de la palabra de Dios y desafió a Dios. Por tiempo no vamos a ver mucho, pero en el capítulo 17, ahí mismo de Segunda de Reyes, hablando de la caída y cautiverio de Israel, nos da algunas razones por lo cual aquí se escribe, hicieron lo malo. En el versículo 7 del capítulo 17 de Segunda de Reyes, mire lo que dice.
porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. No temieron a Jehová, temieron a dioses ajenos. Pecaron contra Dios y se fueron tras dioses paganos. En el versículo 10 y 11, mire lo que nos dice. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Se fueron a adorar imágenes. Después que Dios le había dicho, no se mezclen con esos pueblos, ni vayan tras los ídolos paganos de esos pueblos. Es como el chiquillo malcriado. No hagas esto, pero lo hacen. Y así está nuestra vida hoy en día como cristianos, hermanos. Analice su vida. Versículo 13 al 14, allí mismo, mire lo que nos dice. Mas ellos no obedecieron. Antes anduvieron antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Endurecieron su cerviz. Y dice el versículo 13, ahí un poquito atrás, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Todavía Dios le estaba diciendo, vuélvete. Lo hiciste mal, pero vuélvete. Cumple con mis mandamientos. Pero ellos, dice aquí, hicieron lo malo. Y aunque el Señor los amonestó, no hicieron caso. Dejaron los mandamientos de Dios y se hicieron vanos e idólatras. Y miren el versículo 17 allí. Qué triste. Dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Se fueron tras las costumbres de los pueblos paganos, sacrificaron a sus hijos a los dioses paganos. Había una imagen de esta que se llamaba Moloch. Tenía una boca inmensa en el estómago y allí tiraban a los hijos al fuego. Se los sacrificaban para supuestamente agradar a Dios. Qué mentira, hermanos. Quizás usted me dirá hoy, pero yo no haría eso nunca. Sin embargo, el pecado de la idolatría está vigente en nuestros días. Quizás no sea Moloch, pero quizás sea usted mismo. Muchas veces no cambiamos nuestra vida porque queremos mantener el yo en nuestras vidas y hacer como yo quiero y no como dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Dice que provocaron a ira a Jehová. Y por eso Israel fue llevado al exilio, como lo habían dicho los profetas siervos de Jehová. Y eso nos lleva a una conclusión. Dios se los había advertido. No lo hagan, pero ellos lo hicieron. Dios cumple sus promesas, pero también cumple sus advertencias.
tenga cuidado. Estos son malas noticias para aquellos que ignoran la palabra y desobedecen a Dios. Dios cumple sus promesas, pero también sus advertencias. Las 10 tribus del norte desaparecieron de la faz de la tierra. Y todavía usted por todos los países encuentra a muchos supuestamente judíos. Pero ya no son los mismos que estuvieron en Judá. No es esa descendencia, hay una mezcla. Sobre todo en nuestros países latinos hay muchos libaneses. ¿Dónde están las 10 tribus del norte, cuya capital fue Samaria? No lo sabemos. Fueron mezclados con los asirios. La pregunta para nosotros es, ¿está usted haciendo lo malo delante de los ojos del Señor? Ellos fueron desaparecidos porque hicieron lo malo. ¿Cómo anda usted? ¿Está usted obedeciendo la palabra de Dios o está en desobediencia? Cristo murió por nuestros pecados, pero la pregunta es cómo estamos viviendo nuestras vidas como cristianos. Hermanos, un cristiano verdadero ha cambiado su forma de vivir. No sigue siendo igual que antes. Un cristiano verdadero ha sido transformado o está en proceso de transformación. No sigue siendo igual. Cuidado. Cuidado que nos jactamos en decir yo soy salvo y soy cristiano. Cuidado que en el momento final y ya va a ser tarde le digan apartaos de mí. Yo nunca os conocí. Analice su vida. ¿Cree usted en el Señor y obedece a la palabra de Dios? Pregúntese usted mismo. ¿Tiene usted amor por sus hermanos? Pregúnteselo a sí mismo. ¿Sirve usted al Señor y confía solo en Él? ¿O en su vida hay dudas? Está pensando en el yo y cree que con sus propias fuerzas usted puede hacer las cosas. Los samaritanos pensaron que con sus propias fuerzas podían hacerlo y nunca pudieron. Sería bueno, hermano, que analicemos nuestras vidas. Y la palabra de Dios precisamente nos manda a eso constantemente. Analizar nuestras vidas, cómo estamos ante los ojos de nuestro gran Dios. No en base a su opinión. Podemos opinar y pensar lo que nos dé la gana y nuestro corazón engañoso nos lleva a creer algo. Pero analícese de acuerdo a la palabra de Dios, cómo andamos. Esto es para que veamos lo que sucede a aquellos que no andan de acuerdo a la palabra de Dios. Aquellos que desobedecen a Dios y andan haciendo lo que mejor les parece. Recuerde siempre, cuando usted quiera hacer lo que le da la gana, recuerde lo que le pasó a Israel con su capital Samaria. Pero dentro de todas estas cosas, al mismo tiempo que Samaria era llevada en esclavitud y dispersa entre los asirios, había un rey en Judá que hacía lo recto y confiaba en el Señor. Así que, así como entre los malos, también hay buenos que hacen las cosas rectamente de acuerdo al Señor. Solo le pedimos al Señor que nosotros seamos esa diferencia. Durante el mismo periodo en el cual Samaria fue esclavizada y dispersada, había un rey en Judá, un gran rey que trajo renovación al pueblo de Judá. Ese rey se llamó Ezequías.
Qué interesante cuando leemos la vida de Ezequías. Dice la palabra de Dios, y para mí esto es suficiente, que después de David no hubo otro como Ezequías. Hubieron muchos reyes en Judá, pero dice que después de David no hubo otro como Ezequías. Miren, Segunda de Reyes 18. Miren los versículos 1 y 2. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Para mí tiene gran significado cuando mencionan el nombre de la madre de uno de estos hombres. Ezequías era hijo de Acaz. Acaz fue un rey perverso y malo. Y no lo digo yo, mira ahí mismo en el capítulo 16, del 1 al 4, lo que nos dice sobre el reinado de Acaz, el papá de Ezequías. Capítulo 16, versículo 1 al 4, mire lo que dice. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. ¿Notan, hermano? El papá de Ezequías no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero su hijo hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Wow. Eso nos enseña. Eso nos enseña muchas cosas. El hecho de que nuestros familiares o nuestros padres hagan lo malo y no busquen del Señor, no quiere decir que los hijos tengan que hacer lo mismo. Para eso está la palabra de Dios. Ezequías fue un buen hijo y buscó de Dios. También nos lleva a entender que Abi, hija de Zacarías, su madre, tuvo mucho que ver en la crianza de Ezequías. Y esto nos hace pensar que sería bueno que las madres piensen que sería bueno para sus hijos que ellas les den un buen ejemplo y les enseñen a vivir una vida piadosa delante del Señor. Las madres tienen un gran papel en la crianza de un hijo. Dice, volvamos al 18, capítulo 18, versículo 3. Miren lo que nos dice el versículo 3 de Ezequías, sobre Ezequías. Segunda de Reyes 18:3, dice aquí la palabra de Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Su papá, Acaz, fue malo. Pero este muchacho creció de una forma piadosa, haciendo lo recto delante del Señor. Bajo el reinado de Ezequías hubo una renovación espiritual en el pueblo de Judá. Combatió la idolatría que había en su pueblo. Y cuando dice aquí que hizo lo recto, nos quedamos pensando, bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Y yo quiero que vaya conmigo un momentito a Segunda de Crónicas, capítulo 31, y vamos a ver nada más. Le reto a que en su casa lea con calma Segunda de Crónicas, capítulos 30 y 31. Ahora vamos a ver algunas cosas del 31, del 1 al 6. Segunda de Crónicas 31, 1 al 6 dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá
y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos. Dice, y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Miren del 12 en adelante. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus turnos. Cada uno siguió su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Miren el 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Versículo 5. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que había prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. Esto prácticamente era una reforma que estaba haciendo Ezequías en su pueblo. Cosas buenas delante de los ojos de Dios. Arregló la distribución en el trabajo de los sacerdotes. Porque cuando el pueblo andaba en idolatría, nombraban sacerdote a cualquiera. Y para ser sacerdote, la ley establecía desde Moisés cuáles eran las condiciones. Pues Ezequías cambió eso y volvió a poner los sacerdotes de acuerdo con la ley según lo que tenían que hacer los levitas. Otra palabra, ordenó la casa. Dice que contribuyó con sus propios recursos para los holocaustos en las fiestas solemnes según la ley. O sea, en otras palabras, él mismo se metió la mano al bolsillo. No comienza ahora a taparse los bolsillos, hermano. Mandó al pueblo a que diesen ofrendas y diezmos según la ley. ¿No suena parecido esto? Mandó a que diesen las ofrendas y diezmos según la palabra de Dios. Y destruyeron las imágenes, lugares de adoración pagana en todo el territorio de Judá, Benjamín, Manasés y Efraín. Todo lo recto hizo Ezequías según la palabra de Dios. Y con esto guió al pueblo de Judá a una renovación espiritual. Estas acciones deben servirnos como ejemplo a nosotros. ¿Queremos una renovación espiritual? Comience a hacer lo recto delante de los ojos de Dios, basado en lo que establece la palabra de Dios. También Ezequías celebró la Pascua y recordó al pueblo la misericordia y compasión de Dios. Se había perdido. También buscó agresivamente retirar las malas influencias de su vida. Mandó a quitar los ídolos, las imágenes de acera y el culto a los dioses paganos. Este rey anduvo en verdad con un corazón íntegro, dice en el capítulo 20, versículo 3, dice que anduvo con un corazón íntegro e hizo las cosas para agradar a Dios. Por todo Judá hizo lo bueno, lo recto y verdadero delante del Señor.
Qué enseñanza para nosotros, hermanos. Usted puede hacer la diferencia. Usted haga lo bueno delante de los ojos del Señor, que el Señor le tendrá muchas bendiciones. Este rey hizo una gran diferencia. Mandó a quitar todos los dioses paganos. Nómbrense los sacerdotes de acuerdo a la ley y hagan su trabajo. Den sus ofrendas y sus diezmos. Busquen del Señor. Y eso mismo nos está diciendo el Señor en esta mañana. Que no sea solamente Ezequías, sino que nos está diciendo que nosotros también tenemos que hacer lo bueno y recto delante de los ojos de Dios. Si usted aún en su vida tiene ídolos, vaya quitándolos y quebrándolos de su vida, comenzando con usted mismo. Si usted hoy no está respetando las autoridades de la iglesia impuestas por el Señor, es mejor que usted vaya cambiando su manera de pensar. Dios nombra las autoridades según Él quiere y no lo que nosotros queremos. Si usted no está dando sus diezmos como dice la palabra, tenga cuidado con sus diezmos y ofrendas. Tenga cuidado. Y aquí no estamos pidiendo dinero, aquí estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Hágalo recto. Ande en verdad y con un corazón íntegro. Si quiere saber lo que es un corazón íntegro, lea Daniel. Lea el libro de Daniel. Miren el capítulo 18, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Sí recuerdan la serpiente de bronce? En el desierto, Dios mandó a Moisés a construir una serpiente de bronce para cuando la placa de serpientes, cuando alguien era mordido por serpientes y miraba la serpiente de bronce, se salvaba. Era un acto, una demostración de un acto de fe para el pueblo de Israel, pero no para que adoraran a la serpiente. ¿Cómo están las doctrinas adorando cosas? Y lo que hacemos es reemplazar la adoración del Dios verdadero para adorar imágenes y cosas semejantes. Pero no se jacte que a lo mejor usted está adorando su foto. A lo mejor usted está pensando en ese yo tan grande que he sido, porque estudié, porque hice esto, porque tengo esto, porque lo otro, porque yo soy. El único yo soy es Jesucristo, hermano. Tenga cuidado, que la idolatría existe en nuestro tiempo. Pero aquí el rey Ezequías dice que partió en pedazos a la serpiente. La había guardado, pero estaban adorándola y se olvidaban del Dios verdadero. Y dice Ezequías, el único Dios que merece toda adoración es el Dios verdadero, así que vamos a partir esto en pedazos. Y le llamó Neustán, que significa cosa de acero, no Dios. La serpiente de bronce viene a simbolizar a Cristo. Pero no es que tenemos que adorar a ninguna serpiente. Tenemos que adorar al Rey verdadero. Ezequías se vio forzado a destruir esta serpiente. Y aun cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 y 3, la iglesia de Pérgamo estaban adorando nuevamente a la serpiente. Así es el hombre. Así es el hombre.
Dice aquí la palabra, mira el versículo 5 y 6 de Segunda de Reyes 18. Y deténgase ahí un momentito. Versículos 5 y 6. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Esto es tremendo. Un rey en medio de tantos reyes malos. Dice que hace lo recto ante los ojos de Jehová. Pero no tan solo eso, sino que en Jehová puso su esperanza. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿en quién usted tiene puesta su esperanza? ¿En quién? ¿En quién confía usted? Poner la esperanza es confiar. Fue un rey que no confió en sus propias fuerzas, sino que puso su esperanza en Jehová. Wow. A pesar de que vivía o vivió bajo amenazas del rey de Asiria, Ezequías confió en el Dios de Israel. ¿En quién confía usted? Yo confío en que el Señor me operará mis piernas. Yo no tengo los recursos ni los medios, pero Dios es el dueño de todo. Y también es el mejor doctor. Debemos poner nuestra confianza en el Señor. Este rey fue valiente, obedeció la palabra de Dios y siguió a Dios y cumplió sus mandamientos. Confió en el Señor, por eso el Señor estaba con él, dice, en su entrada y su salida. ¿En quién confiamos nosotros? ¿Confía usted en el Señor Jesucristo? Miren Proverbio 3, 5 al 7. Proverbio 3, 5 al 7. Versículo que no sabemos de memoria, pero lo aplicamos a nuestras vidas, es la pregunta. Confíe en que el Señor hará, hermano. Nosotros no podemos. Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos pide el Señor. Muchas veces nosotros con frecuencia, ante cualquier situación, por lo difícil que sea, pensamos en que podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas. No, hermano. Si Ezequías hubiera pensado en hacer las cosas por su fuerza, Sennacherib le hubiese hecho polvo. Pero él confió en Jehová. Confiemos en el Señor. Miren, Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías 17, 7 al 8. Estoy seguro que a mi hermano Ricky le encanta este pasaje. Jeremías 17. Siete al 8. Dice aquí, bendito el varón que confía en quién, en Jehová, gloria a Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Bendito el varón que confía en Jehová.
será como árbol plantado junto a las corrientes. Y yo me pregunto, ¿cómo es un árbol que crece a la orilla del río? No verá la sequía. Sus hojas no caen. Y dice que dará frutos. Si usted quiere dar frutos al Señor, entonces confíe en Él y no en usted. Ponga su esperanza en el Señor. Confiar, hermano, confiar en Cristo es lo mismo que decir tengo fe. Ya llevamos 8 devocionales sobre la fe. Y estamos hablando de lo que es la fe. Es confiar en el Señor. Nos aprendemos Hebreos 11:1 de memoria. Pero no nos detenemos a pensar realmente qué significa. Es poner toda nuestra confianza en el Señor. Sin ver. No necesito ver nada para confiar en mi Dios. Pero yo espero y confío que las promesas del Señor se van a cumplir en mi vida. Volvemos a Segunda de Reyes 18 y miren el versículo 7 y 8. Dice la palabra de Dios, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Era un rey que tenía el apoyo de Jehová. ¿Por qué? Porque cumplidamente andaba en lo recto delante de los ojos del Señor. El mensaje tiene 2 fases. Número 1, ¿cómo anda usted delante del Señor? ¿Cuál es su actitud? ¿Está cumpliendo con la palabra de Dios? ¿Es obediente al Señor? ¿Está haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios? Miren lo que le pasó a Samaria. Pero la otra parte del mensaje es, así como Ezequías anduvo en lo recto, confió en el Señor, en Él estaba su esperanza. Quitó lo malo de su vida e hizo lo bueno delante del Señor. Dice ahí, donde quiera que salía, prosperaba. Estamos hablando de prosperidad espiritual, hermano. Si usted piensa que haciendo lo recto va a tener mucha plata, no es lo que dice aquí, hermano. Deja cuidado. Por ahí predican esas cosas, pero no son ciertas, no son bíblicas. Pero hay una situación delicada. Cuando un hombre busca de Dios, cuando una persona busca cumplidamente las cosas de Dios, anda en obediencia, anda haciendo lo recto, no dude que el enemigo atacará. No lo dude. Pero este es un sinónimo de que estamos haciendo las cosas bien. El enemigo le va a atacar. Y miren lo que pasó con Ezequías aquí en los siguientes versículos. Las amenazas del enemigo, Segunda de Reyes 18, del 17 al 37 están, vamos a ver algunas cosas. Luego de que Asiria llevó en cautiverio a las tribus del norte, entonces atacó a Judá. Ezequías, para evitar el ataque y la destrucción de los asirios, quedó pagando tributos a Sennacherib. Pero de todas formas, Asiria atacó. No negocie con el enemigo. No negocie, porque de todas maneras le va a atacar. Miren el 17, lo que hizo Asiria aquí en el versículo 17 del capítulo 18. Dice, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén.
Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. En otras palabras, el rey de Asiria mandó el Estado Mayor enviar al comandante supremo, al oficial en jefe de la guardia, al comandante de batallas, era para impresionar, intimidar, amedrentar, desanimar y desalentar a Ezequías y a todo su pueblo. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros atacados así, hermano? Con cosas para que nos desanimemos, nos desalentemos. ¿Cuántas veces nos ataca el diablo en esa forma? Sennacherib estaba desafiando a Dios. Desafiaba al rey de Judá, pero también a Dios. Cuestionaba la confianza que tenía Ezequías en su Dios. Y amedrentaba al pueblo y le hacía promesas falsas. ¿No lo hace el enemigo con nosotros? Miren lo que nos dice en el capítulo 18, versículo 19 al 22. 18, 19 y 20 y luego el 22. Y les dijo Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esa en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. ¿Mas en qué confías? ¿Qué te has revelado contra mí? Y mira el 22. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares has quitado a Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis a Jerusalén, en Jerusalén. Estaba amedrentando. Le estaba tratando de afectar la confianza que tenía Ezequías en Dios. Normalmente cuando un hombre busca de Dios, también el diablo va a hacer lo mismo con usted. Tenga cuidado. Y no te acuerdas que cuando tú no estabas en eso, te iba bien, tenías buen trabajo, ganabas bien, todo te alcanzaba, te divertías. ¿No te acuerdas de eso? El diablo hace eso con nosotros. Pero ahora que estás en la iglesia, todo es enfermedad, todo es problema, quedaste sin trabajo. ¿Para qué sigues en esto? ¿En qué confías? Pues diga como Ezequías, yo confío en Jehová. Miren el versículo 25 ahí. Tremendo. Versículo 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Miren lo que dice este hombre, emisario de Sennacherib. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Quién es el padre de la mentira? Según él, iba en nombre de Jehová a destruir la tierra. Mentira, engaño. Tenga cuidado porque el diablo es experto para engañarnos. Miren los versículos 29 al 32. 29 al 32. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No hagáis a Ezequías, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará, blasfemando el nombre de Jehová. Aquí utilizó Sennacherib la estrategia del engaño y de promesas falsas. Si te rindes, vas a tener de comer
en abundancia, vas a tener de beber y no morirás. Y si te llevare a otra tierra, va a ser tierra como la tuya, donde hay todo, engaños, como aquellos que prometen prosperidad. No te va a faltar nada. No vas a tener problemas económicos, no vas a tener enfermedades, todo va a andar bien. Eso es lo que decía Sennacherib al pueblo de Judá, tratando de que el pueblo de Judá se volviera en contra de su rey. Tengamos cuidado. Aquí la idea de esta delegación de Asiria era persuadir a los judíos a que se rindieran. Con menosprecio, sembraron dudas en cuanto a Ezequías y a Dios. Trataron de engañar con promesas falsas y no menospreciaron a Dios. ¿Es diferente hoy, hermana? No, no es diferente. Todo aquel que busca del Señor cumplidamente y hace lo recto delante del Señor, va a tener estos mismos ataques. Así que es bueno que estemos conscientes. Pero ¿saben qué, hermano? Nada de los sufrimientos de este mundo son comparables a la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Así que no se deje intimidar. No se deje atemorizar, ni mucho menos desanimar. Porque Dios nos promete grandes cosas y Él cumple todas sus promesas. Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que no estamos solos. No se deje intimidar por este tipo de prácticas, de estas tácticas satánicas. Esta es una táctica del enemigo para hacer desfallecer y desanimar a las personas que buscan del Señor. Pero Ezequías no se dejó intimidar. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué Ezequías no se dejó intimidar? A la luz de los ojos humanos era algo imposible que Judá pudiera resistir a un ejército tan grande como el ejército de Asiria. Ya no había fronteras porque se había llevado a Israel cautivo. Tenían todo los asirios para destruir a Judá, pero no contaron con que el rey de ese momento de Judá estaba con Dios. Y a Dios nadie le puede vencer. Y menos blasfemando su nombre. Hay que tener cuidado, hermanos. Porque en la calle podemos encontrarnos personas, emisarios de Satanás, blasfemando el nombre de Dios, amedrentándolo a usted, desanimándolo para que usted no siga en el camino. Pero Ezequías siguió lo recto ante los ojos de Dios. Hagamos nosotros lo mismo. Hagamos lo mismo. Y termino con algo importante. Cuando el enemigo ataque, busque de Dios. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Miren el capítulo 19, versículos del 1 al 7. Y terminamos en este pasaje. Cuando el enemigo ataque, busque de Dios. ¿Saben qué hace la mayoría de las personas? Se alejan. Y eso es lo que quiere el enemigo, que usted se aparte del Señor. Y cuando usted está solito por allá, ven acá. Tan igual como las ovejas cuando se apartan del grupo de rebaño, está el lobo allá esperando. Así mismo. Por eso nos ataca con tantas cosas, con engaños, con promesas falsas, con amedrentando, desanimándonos, para que nosotros nos apartemos. No se deje intimidar por el diablo. Yo sé que está molesto ahora mismo, pero no me importa, yo estoy con Dios. Segunda de Reyes 19, 1 al 7, y terminamos allí. Dice aquí, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa. ¿A dónde entró, hermano? A la casa de Jehová. Cuando el enemigo lo ataque, busque de Dios. Venga a la iglesia. Y entró en la casa de Jehová. Dice, y envió a Eliaquín, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemias, porque los hijos
están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. ¿Saben esto qué significa, hermana? Vayan a consultar a Dios porque ya no tenemos fuerzas para luchar contra esta gente. La que va a dar a luz dice ya no tiene fuerza. Y nos pasa muchas veces eso. Nos sentimos sin fuerza para seguir luchando, pero déjeme decirle que la fuerza no es nuestra, la fuerza viene del Señor. Dice el 4, quizás oirá, noten, quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, elevad, ¿qué cosa? Oración por el remanente que aún queda. Cuando tenga problemas, cuando sea atacado por el enemigo, busque de Dios en oración. Dice el 5, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías les respondió, así ha dicho vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro gran Dios. Con las constantes amenazas de Seraquerib, Ezequías, dándose cuenta de la situación, fue al templo e invocó al Dios viviente. ¿Qué hace usted cuando está en problemas? Hay que orar a Dios. Hay que buscar del Señor. Es una gran enseñanza para nosotros la de Ezequías. Humanamente no podía, pero sí tenía un aliado muy grande, el mismo que tenemos nosotros, al único y rey verdadero. Dios contestó la oración y por medio del profeta Isaías mandó un mensaje claro. No temas. ¿Ha escuchado este pasaje por otros lados de la Biblia? No temas por las palabras que has oído. Me han blasfemado los siervos del rey de Asiria y libró a Judá. No temas. En el mundo sufriréis aflicciones, pero no temas. Yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Dios. La oración debe ser nuestra primera opción en cualquier crisis. No espere hasta que se pierda toda esperanza. Ore diariamente por la dirección del Señor. ¿Saben qué hacemos? La oración es lo último. Después que luchamos, batallamos, sufrimos, nos golpeamos de todo, nos acordamos de nuestro Dios. La oración debe ser la primera opción. La conversación con nuestro Señor, la primera opción. Esta historia que es verdadera, nos demuestra que cuando un hombre busca de Dios, el enemigo lo va a atacar. Pero también nos demuestra que cuando uno sigue con Dios y busca, invoca el nombre de Dios, el enemigo será vencido. Será vencido. Miren, versículo 14 al 16 ahí en el capítulo 19. Porque Sennacherib siguió atacando. Y Ezequías siguió defendiéndose con la palabra de Dios. Versículo 14, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y es el que dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, mira y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar el nombre del Dios viviente. Ezequías orando, poniendo todas las cargas en manos del Señor. Haga usted lo mismo. Ponga todas las cargas en manos del Señor. Después de estas oraciones de Ezequías,
Dice aquí que el ángel de Jehová liquidó a 185,000 asirios. Y Sennacherib huyó a su tierra, a Nínive, y sus propios hijos lo mataron a espada. Mire lo que pasa con todo aquel que se rebela contra Dios y que blasfema el nombre del Dios viviente. Un ejército tan grande, 185,000 asirios murieron en una sola noche, porque el ángel de Jehová vino a defender a su pueblo. Ese ángel de Jehová es el mismo Dios nuestro Señor Jesucristo. Él está en la batalla. Como dice 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 20, no, 20 y versículo 15. La batalla no es nuestra. La batalla es de Jehová. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento. Que nos permita, Señor, edificar nuestras vidas en tu palabra. Y, Señor, saber que porque te buscamos vamos a ser atacados. Pero también debemos entender que tú estás con nosotros. Que debemos poner todas estas situaciones en manos tuyas. No depender de nosotros mismos, sino que tú eres el único que nos puedes dar la victoria. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Yo no sé si aquí en este templo, en esta mañana o en la casa, hay alguien que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Déjeme decirle que si no han aceptado a Cristo, están a expensas del ataque del enemigo y no podrán vencerlo. Entregue su vida al Señor Jesucristo y póngale la carga a Él, porque Él es el que va a librar la pelea. Si alguien aquí no ha aceptado a Cristo como Salvador personal y en esta mañana sintió que el mensaje tocó su corazón, acepte a Cristo como Salvador personal. Hágale una oración a Cristo. Reconozca su pecado, arrepiéntase y entréguele su corazón a Cristo en esta mañana. ¿Hay alguien aquí que pueda alzar su mano y decir, yo me he dado cuenta que no soy salvo, pero hoy en esta mañana yo quiero entregar mi vida a Cristo? Yo quiero ser salvo. Yo quiero que Cristo entre en mi corazón. ¿Hay alguien así aquí que no sea salvo y quiera entregarse a Cristo? Hermanos, gracias a Dios porque todos aquí conocemos al Señor. Pero es importante que entendamos el mensaje. ¿Qué está usted haciendo? ¿Está haciendo lo recto ante los ojos de Jehová o está haciendo lo malo? Es bueno que analicemos nuestras vidas. Debemos cambiar. Debemos pedir a Dios que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. Sería bueno que en esta mañana nos entreguemos por completo a nuestro Señor. Le pidamos perdón porque le fallamos muchas veces y que decidamos hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Hay alguien aquí que puede levantar su mano y decir, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero hacer lo recto delante del Señor? ¿Hay alguien así que levante su mano? Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te pido, Padre, que tú bendigas a todos los que levantaron su mano, Señor. Fueron bastantes, Padre, tú lo sabes, que quieren cambiar su vida y volverse a ti totalmente. Señor, a poner las cargas en ti, a hacer lo bueno y lo recto delante de tus ojos. Señor, bendice esta iglesia, que cada uno de nosotros entienda que debemos andar rectamente delante de tus ojos, que debemos hacer lo bueno y sobre todo cumplir con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.